Hola, ahora el video es acerca de método de capas. Seguimos con el volumen de sólidos de revolución. Sí, este es el tercer método. El primero fue discos, segundo arandelas y este último método de capas o de las capas. ¿Sí? Entonces me traslado a esta partecita. Por ejemplo, cuando tenemos, aquí no importa cómo sea la región, con un hueco o que no tenga hueco, sí se puede utilizar este método. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo esta región. ¿Sí? Y dice la voy a girar sobre este eje de revolución. ¿Sí? Le voy a poner. Entonces se genera este sólido de revolución que está abajo. Y pues este obviamente tiene un hueco porque aquí aparece, ¿no? ¿Sí? Y aquí no sé si se alcance a ver que aquí está un cilindro. ¿Sí? Entonces este sólido de revolución yo lo puedo obtener mediante varios cilindros encimados. ¿Sí? Como por capitas. Como cuando tienen una naranja, entonces toda la cáscara es la primer capa. Y si, no sé, imagínense una naranja con muchas cáscaras o que esté rellena de cáscaras, todo eso serían las capas. En este caso las capas son cilindros huecos, ¿sí? Como el que se visualiza aquí. Entonces yo el sólido lo puedo obtener con muchas capas de cilindros. ¿Sí? Y ahí puedo ocupar, o eso se llama el método de capas. Paso a la siguiente hoja. Y aquí están las fórmulas, ya aparecen las fórmulas para el método de capas. Dice, para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de las capas, utilice una de las siguientes fórmulas. Nos dan dos fórmulas, una para cuando se revoluciona sobre un eje horizontal y otra para cuando se revoluciona sobre un eje vertical. ¿Sí? Aquí tengan en cuenta que cuando yo revoluciono la región sobre un eje horizontal, que sería como paralelo al eje X o el mismo eje X. En los métodos anteriores, si yo giraba sobre algo horizontal, se integraba con respecto de X. Aquí no, aquí es al revés. Si yo revoluciono con un eje paralelo al eje X, se va a integrar con respecto a y viceversa. Si yo revoluciono con un eje vertical, como se va a integrar con respecto de X. En estas fórmulas, aquí ya ilustra P de Y y H de Y. P de Y es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el rectángulo que yo voy a tomar como muestra. ¿Sí? H de Y es la distancia es la altura la altura o el largo de mi rectángulo, ¿sí? Y acá ahora se ubican los límites de integración sobre Y o sobre algo vertical, ¿no? Sea de. ¿Sí? En esta parte es cuando se revoluciona sobre algo vertical, ¿sí? Un eje vertical. Entonces aquí tomamos rectangulitos verticales. P de Y es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta mi rectángulo. Y H de Y es la altura de mi rectángulo, ¿sí? Entonces nos vamos al primer ejemplo. ¿Sí? En este caso solo voy a dar 3 ejemplos de este método de capas. Primer ejemplo, dice, encuentra el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la gráfica de x menos x cúbica y el eje x, tomando x desde 0 a 1 y lo voy a girar sobre el eje y. Entonces lo primero que deben de hacer es graficar, ¿sí? Como siempre les he dicho, graficar. Entonces, esta es la gráfica, esta rosita, de y igual a x menos x cúbica, ¿sí? Sus intersecciones están en menos 1, 0 y 1. Me pide acotarla sobre el eje X. El eje X es esta parte y dice que de 0 a 1. Entonces por eso solo es esta región sombreada de rosa. ¿Sí? Como la voy a girar sobre el eje Y, nos trasladamos a lo que dije antes. Si es sobre el eje Y o sobre algo vertical, esta es la forma, ¿no? De la original donde aparecen las fórmulas. Dice que P de X es la distancia que hay de mi rectángulo al eje de revolución. En este caso, P de X,
aquí si me tomo este rectángulo, puede ser este, o sea, el que sea. Te tomo este, te checamos con acá. La distancia que hay de aquí a acá se toma como X. ¿Sí? Si yo tomo un rectángulo aquí, igual esta distancia de aquí a acá, pues depende del valor que tenga aquí, que lo voy a nombrar X nada más. H de X es la altura de mi rectángulo. ¿Cómo obtengo esta altura? Ya sea este rectángulo, este o uno muy pequeñito, pues la altura me la va a ir dando la función. ¿Sí? Por eso la altura h de x es x menos x cúbica. Entonces ya tengo las dos cosas que necesito para integrar. P de x y h de x. Me faltan los límites de integración. Límites de integración, en este caso, si me traslado aquí a la figurita, es lo que abarca la región en x. En x esta región abarca desde 0 a 1. ¿Sí? Que fue la intersección de la gráfica con el eje X. Entonces ahora sí ya aplico la fórmula. B es igual a 2pi por la integral de 0 a 1 de P de X, que es X, por H de X, que es mi función de X. Hago la multiplicación, nos queda X cuadrada menos X cuarta, ¿sí? En integral de 0 a 1 por 2pi. Integro normal, esto es X cúbica sobre 3 menos X quinta sobre 5 de 0 a 1 por 2pi. Hago las operaciones y eso es 4pi quinceavos. Ese es el volumen de mi sólido de revolución. Antes de eso, esta es la región, las rositas, y la giro sobre el eje Y, pues ya obtenemos este sólido de revolución. Con ese rectangulito que puse allá arriba, hasta aquí, igual lo revoluciono sobre el eje Y se obtiene este cilindro hueco, ¿sí? Aquí está todo el cilindro. ¿Sí? Y así voy formando varios cilindros, con este se forma otro, así, y ya mediante todas esas capas que forman los cilindros, pues relleno todo el sólido de revolución, ¿sí? Y ese es el volumen para el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Ya lo habíamos visto en el video pasado sobre discos y arandelas, donde se usaban los dos, a ver si recuerdan. Dice: encuentra el volumen del sólido de revolución formado al girar la región acotada por la gráfica de la parábola x cuadrada más 1, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1, y lo voy a girar sobre el eje y. Acuérdense, con este método de giro sobre y se integra con x, ¿sí? Esta es la gráfica de la parábola y igual a x cuadrada más 1, ¿sí? Y igual a 0 es el eje x igual a 0 el eje y x igual a 1, pues aquí está, ¿no? Esta rosita es la región. Me fijo en un rectangulito vertical, ¿sí? Entonces recuerden que P de X es la distancia que hay de aquí al eje de revolución que es Y X, así le nombro. H de X en este caso es la altura del rectángulo, que me lo va a ir dando la función, la parábola x cuadrada más 1. ¿Sí? Ya nada más. Los límites de integración los ocupa la región comprendida en X, que es de 0 a 1. Entonces nos queda el volumen 2pi por la integral de 0 a 1 de X por la función. Hago la operación X cúbica más X. Después integro X cuarta entre 4 más X cuadrada entre 2 de 0 a 1 por 2pi. Y eso me va a dar 3pi medios. Entonces verifiquen el video anterior de arandelas. Y si recuerdan, esta función o esta región, al girarla y el sólido que se generaba, lo hicimos por dos métodos. En esta parte de 0 a 1 fue discos porque no había hueco, y de 1 a 2 fue arandelas porque igual no había, era arandelas porque aquí quedaba el hueco, ¿sí? Y en este método pues se hace más fácil. Ejemplo 3. Encuentra el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual a x cúbica más x más 1, y igual a 1, x igual a 1 respecto a la recta x igual a 2. Está un poquito más confuso, pero primero grafico esta función, ¿no? X cúbica más x más 1. Esta es igualita a la cúbica. Esta pasa por 1 en y. Y por x pues es un decimal, ¿sí? Antes del menos 1. ¿Sí? Entonces está acotada por y igual a 1, que es y x igual a 1. Esta región, la rosa. La voy a girar en la recta x igual a 2 sobre esta. Cuando yo la giro nos queda este sólido. Está hueco, ¿no?
este hueco ya aparece, pero pues no nos importa si está hueco o no para usar las capas, ¿sí? O los cilindros o los cascarones reciben cualquiera de esos tres nombres. Me fijo en un rectangulito aquí, ¿no? En la región, ¿sí? Recuerden que P de X es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta mi rectangulito, ¿no? ¿Cómo calculo esta distancia? Si aquí está el 2 y si yo me fijo de aquí para acá, esto era X, ¿sí? Entonces es 2 menos X, el punto final menos el de acá, ¿no? 2 menos X. Entonces P de X, aquí lo puse, es 2 menos X. H de X es la que me da la altura, ¿sí? De mis rectángulos. Si yo lo pongo aquí, pues me lo va a dar la función igual acá. Entonces H de X, no, pero antes. Sí me lo da la función, pero aquí como no estoy sobre el eje X, ¿cómo calculo la distancia de aquí a aquí? Si esta es la función y esta es la recta y igual a 1. Entonces es la función que está arriba menos la función que está abajo, que es el 1. Y aquí pues aquí aparece, ¿no? Es la función, la cúbica menos el 1. Entonces nos queda x cúbica más x. Eso es h de x. Me faltan los límites de integración, que esos van con respecto de x, va de 0 a 1. ¿Sí? Porque me dice x igual a 1. Entonces el volumen de 2pi de 0 a 1 de 2 menos x, que es p de x por h de x. Hago esta operación y nos queda 2x cúbica más 2x menos 4 menos x cuarta menos x2. Ordeno nada más. Ya que ordené, ahora integro de 0 a 1 y me va a quedar 29 pi quinceavos. Ese es el volumen para esa región. Bueno, un comentario. Ya checaron que el sólido queda un hueco. También lo podríamos resolver por arandelas. Pero para resolverlo por arandelas, como lo estoy girando sobre algo paralelo al eje Y, tendría que integrar con respecto de Y. Por lo tanto, la función que nos dan la tengo que pasar a Y. Y esa, si ustedes tratan de despejar a X en términos de Y, no van a poder. Entonces, ni pensarlo en usar las arandelas, porque pues no van a poder despejar esta función en términos de X. ¿Sí? Entonces aquí es a fuerza usar el método de las capas. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos. Nos vemos en el próximo video.